¿Te ha pasado que ves una película en el cine y tiempo después la ves en streaming o quizá en DVD o Blu-ray y notas que es diferente? Como si la recordaras distinta, o que hay cosas que no viste, o que parece que no recuerdas o que eran distintas. Pues puede que sí haya sido así. Un ejemplo es el de Godzilla 2014. La versión de cines se veía con total normalidad, más específicamente en su iluminación. Pero cuando la película se editó para formatos caseros, la corrección de color sufrió un cambio drástico, al punto de quedar mucho más oscura de lo que se veía en su lanzamiento. Eventualmente, se arregló este detalle en ediciones posteriores. Otro ejemplo, y algo polémico en su tiempo, es el de E.T. En la versión original, durante la escena de la persecución en bicicleta, se ven dos policías con armas, pero para la versión del 20 aniversario en el 2002, las armas fueron removidas y reemplazadas por radios. Esta es una práctica mucho más común de lo que nos damos cuenta, pero si hay alguien que quiso aprovechar al máximo esto, fue George Lucas. Star Wars tuvo un relanzamiento de la trilogía original en el año 1997, y lo más notorio fue que las películas fueron significativamente alteradas de varias formas. Corrección de color distinta, efectos especiales agregados, escenas nuevas, y algunas secuencias existentes ahora eran distintas. A esta nueva versión de la trilogía se le llamó ediciones especiales. Esto no solamente quedó aquí, pues Lucas siguió alterando las películas con cada reedición y nuevo lanzamiento. Esto provoca un problema que parece que no todos dimensionan. Echemos un vistazo. Bienvenidos a la nave capital. Las ediciones especiales de Star Wars es uno de los acontecimientos más polémicos y hasta odiados dentro del fandom de la saga, y es algo que tal vez no se entiende a simple vista. Según George Lucas, hizo todos estos cambios porque quería implementar su visión original que no pudo plasmar por limitaciones presupuestales y tecnológicas de la época en la que se produjo la trilogía. No vamos a enumerar todas las alteraciones, pero veamos lo más representativo. La original Star Wars fue la más cambiada y sin duda es la que más alteraciones odiadas tiene, empezando por el clásico disparo de Han Solo a Greedo en la cantina, donde en la versión original Han dispara y Greedo cae, mientras que en la versión del 97 Greedo dispara primero, Han Solo esquiva el disparo a la cabeza y termina con Greedo. Esta escena es de las más señaladas cuando se habla del tema, más teniendo en cuenta las razones por las que Lucas, supuestamente, hizo esta práctica para las películas. También para el episodio 4 es la secuencia de llegada a Mos Eisley, que en la versión original es una escena mayormente dominada por los efectos prácticos, pero en la versión del 97 se agregó una cantidad importante de CGI que al parecer busca enriquecer el mundo de este universo para verse más vivo, aunque yo no entiendo la necesidad de poner un dinosaurio atravesando la toma. El Imperio Contraataca es la que menos resultó afectada, teniendo cambios mínimos al menos para 1997, limitándose a solamente cambiar el color y agregar CGI mínimo. Por ejemplo, cuando Luke y R2 están por llegar a Dagobah, los colores de R2 fueron más pronunciados para la edición especial, y en las secuencias de Bespin se agregan tomas de cielo nuevas en los fondos. El regreso del Jedi también tuvo cambios algo extraños, como la adición de varias tomas de Boba Fett en el Palacio de Jabba, el exótico número musical conocido como Jedi Rocks, o el final, que agrega la celebración de la victoria rebelde en varios planetas y la música es cambiada a una pieza nueva para el momento. A simple vista, todo esto no parece ser la gran cosa, al menos a corto plazo. Es decir, aún se pueden ver las versiones originales, ¿verdad? Bueno, pues para 1997 se podría decir que sí. En aquel entonces el formato VHS seguía siendo el estándar para formatos caseros. Para poder ver las versiones originales de la trilogía original, tenías que tener algún lanzamiento previo a 1995, en VHS o en Laserdisc. Incluso, en el anuncio del relanzamiento del 95 se promocionaba como Star Wars en formato casero una última vez. The original Star Wars trilogy on video. One last time. Poco se sabía,
que sería cierto. Con el paso de los años y el lanzamiento de las precuelas en los años 2000, el formato VHS se desvanecía poco a poco para dar paso al DVD. Obviamente, la marca no iba a desperdiciar la oportunidad de relanzar de nuevo la trilogía original y seguir ofreciendo más formas de ver estas películas. Aunque algunos dirán que solo fue para hacer más dinero, también representó una mejoría en calidad de imagen, y de esta forma actualizar la trilogía. Y vaya que es en serio eso de actualizar, pues aún más cambios llegaron con el lanzamiento de las películas en DVD en el año 2004, con un box set hermoso y con contenido muy bueno y ahora hasta nostálgico. Pero una realidad es que esta es probablemente la peor versión de la trilogía original que se pueda ver. Los colores están completamente distintos, sobre todo en los sables de luz de Luke y Vader y en los blancos que se amarillentaron. Además de todo eso, más cambios fueron agregados. De primeras, la apariencia de Jabba en Una Nueva Esperanza fue cambiada a una menos perturbadora. En El Imperio Contraataca, el emperador fue cambiado por Ian McDiarmid y la voz de Boba Fett fue cambiada por la de Temuera Morrison. Alive. No disintegrations. As you wish. No disintegrations. As you wish. Estos cambios fueron para mantener la continuidad con las precuelas, al igual que en El Regreso del Jedi. Al final, Sebastian Shaw, como fantasma de Anakin Skywalker, fue reemplazado por Hayden Christensen. Con todo esto, se presentó el inicio de un problema. Las versiones originales de cine de la trilogía original de Star Wars estaban siendo olvidadas. A este punto, han sido tantos los cambios que prácticamente se volvieron películas distintas a las celebradas y premiadas en su tiempo, por lo que Lucasfilm esta vez intentaría hacerlo bien. Y digo intentarían, porque no lo lograron. Pero antes de continuar con los lanzamientos oficiales, tenemos que hablar de una escena de fans que se formó en estos años en internet. Es hora de hablar de originaltrilogy.com. En el año 2002 se creó un pequeño foro en internet llamado originaltrilogy.com. Este es un detalle muy importante para la historia de preservación de Star Wars, pues fue aquí donde una escena de fans dedicados nació. Este fue el lugar donde los fanáticos más acérrimos y obsesivos de Star Wars se encontraban. Y fue aquí donde una de las primeras peticiones formales de relanzar las versiones de cine en calidad estándar fue creada, logrando más de 60,000 firmas. Fue aquí también donde los primeros intentos de preservación no oficiales comenzaron. Honestamente, hay demasiada historia sobre los fan edits y preservaciones no oficiales que salieron de este foro que dan para un video completo. Pero vamos a hacer un resumen muy breve de lo más importante que se intentó y se logró. En el año 2004, después del lanzamiento del box set de la trilogía en DVD, un subforo se creó llamado Star Wars Preservation. La meta era tener las versiones de cine en una calidad de DVD, que es muy superior a la calidad de imagen del VHS. Y sin un anuncio oficial a corto plazo, los fans hicieron sus primeros intentos de hacer transfers de Laserdisc a DVD. Obviamente, no bastaría solo con hacer transfers a DVD. La tarea también incluiría percances y detalles como la pérdida de datos al hacer transfers, lo que provocaba pérdida de calidad. Es un lado muy técnico de transferencia digital, y más en aquel entonces que las herramientas domésticas de este tipo eran todavía muy primitivas. Como resultado, hubo todo un mercado interno de DVDs no oficiales, y con esto, los primeros preservadores de la trilogía original sin alterar surgieron. Tres proyectos muy importantes para este momento fueron TR-47, que en su momento sentó el primer precedente de buena calidad de imagen, The Classic Editions, que fue uno de los más polémicos en su momento por la calidad de imagen, pero porque también incluía cambios hechos por el autor, alegando que no es Star Wars como fue, sino como lo recuerdas. Y por último, Project X0, que buscaba hacer el mejor transfer de Laserdisc posible, lo cual tomó mucho tiempo y hasta dinero. Esto es una pizca de historia de preservación que demuestra la devoción tan poderosa de voluntad que tuvieron los fans a falta de un producto oficial de preservación competente. Si quieren saber muchísimo más sobre toda esta comunidad, les recomiendo la serie Cómo los fans salvaron Star Wars, del canal SG-10 Film Archive. Link en la descripción. Tras toda una comunidad nueva alrededor de estas versiones e intentos de preservación con recursos limitados, finalmente, en el año 2006, Lucasfilm lanzaría las versiones sin alterar de la trilogía original en DVD y en una calidad de imagen profesional. Esto se haría con un relanzamiento de los DVDs del 2004, pero con un disco adicional que contenía las dichosas versiones originales. Esto significaba que, por fin, Lucasfilm
estaba interesado en preservar las versiones originales y presentarlas en una buena calidad y adecuada al estándar actual de la época, y los fans estarían finalmente agradecidos. ¿Verdad? Pues no. Resulta que estas versiones del disco extra, pues sí son las versiones de cine, pero técnicamente no. Para 2006 prácticamente el formato widescreen ya era el estándar de imagen. Widescreen es básicamente cuando ves una película con estas barras arriba y abajo. El primer problema con estas versiones es que la relación de aspecto de imagen era 4:3, o sea, como si fuera una televisión de caja con pantalla cuadrada. Y además de eso estaban estas barras negras arriba y abajo, por lo que prácticamente estabas viendo la película como un rectángulo flotante en el centro de tu pantalla. Esto también delataba algo que sería lo más decepcionante de este lanzamiento. No eran las versiones de cine reales, en el sentido de que no se trataban de escaneos o digitaciones de rollos originales, sino que eran transfers de la versión de Laserdisc de 1993. Obviamente, esto significa que la calidad de imagen no era ni siquiera la mejor para un DVD del 2006. De hecho, apenas eran solamente un poco mejores que los transfers que los fans habían hecho años atrás y de los que hablamos anteriormente. A estos DVD del 2006 fueron bautizados por la comunidad como GOAT, que son las iniciales en inglés para la trilogía sin alterar original de George. Los fans fueron decepcionados una vez más. Todo esto trae la siguiente pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tanta renuencia en lanzar oficialmente la trilogía original sin alterar? ¿Y por qué cuando intentan hacerlo, lo hacen con desdén? Una de las teorías es que toda la escena de preservadores había provocado un mercado negro de creaciones no oficiales. Muchísimos DVDs artesanales estaban vendiéndose en internet, por lo que se cree que Lucasfilm creó su propia versión de un transfer no oficial para detener este mercado subterráneo, con la diferencia de que Lucasfilm tenía acceso a muchas más fuentes y recursos que los fans no podían competir contra el resultado que ellos podrían obtener de sus transfers. Y parece que esto fue verdad, pues la escena de preservación por transfers de Laserdisc fue muriendo poco a poco. Con el tiempo, se intentó hacer reescalados de estas versiones GOAT, pero después regresaremos con esta comunidad. Para la década del 2010, el DVD ya estaba en su etapa final y en su lugar el Blu-ray estaba en su pleno apogeo, con simplemente la mejor y superior calidad de imagen que cualquier otro formato casero. Por otro lado, para entonces la saga de Star Wars ya estaba completa y con este nuevo estándar de calidad, Lucasfilm tenía que actualizarse. Así que en el año 2011 se lanzaría por primera vez la saga completa en Blu-ray, trayendo consigo aún más cambios incluso en las precuelas. Entonces aquí es donde comienza el meollo del asunto. ¿Por qué son tan importantes las versiones originales? En 1988, Lucas dijo: quienes alteran o destruyen obras de arte y nuestro patrimonio cultural con fines de lucro o como ejercicio de poder son bárbaros. Y si las leyes de Estados Unidos continúan tolerando este comportamiento, la historia seguramente nos clasificará como una sociedad bárbara. La preservación de nuestro patrimonio cultural puede no parecer un tema tan delicado políticamente como cuándo comienza la vida o cuándo debe terminar apropiadamente, pero es importante porque llega a la esencia de lo que distingue a la humanidad. La expresión creativa es la esencia de nuestra humanidad. El arte es una actividad distintivamente humana. Debemos respetarlo si queremos respetar a la humanidad. ¿Qué cambió? Todo este asunto de versiones originales y ediciones especiales, ¿por qué es tan importante? ¿Qué importa si Han Solo disparó primero y ahora no? ¿Qué más da si hay efectos nuevos con tecnología moderna? Se supone que es para mejorar una obra. ¿Qué tiene de malo eso? El problema no son las ediciones especiales, ni los cambios, ni los nuevos efectos. Todo esto se trata de algo que hemos mencionado bastante a lo largo de este video: preservación. Si tanto cariño le tienes a las versiones originales, ¿por qué no solamente las ves y dejas de quejarte? Las puedes ver cuando quieras. ¿De verdad se puede? Pensemos, la última vez que estas dichosas versiones se lanzaron fue en 2006, prácticamente hace 20 años, y en un formato que ya está completamente obsoleto hoy en día y que en su momento salieron en una calidad incluso inferior para la época. ¿Realmente se pueden ver estas versiones? La realidad es que, intencional o no, esta práctica está enterrando las versiones originales. Si las ediciones especiales coexistieran con las versiones de cine, esto ni siquiera sería un tema. Es más, sería una experiencia muy interesante alternar entre versiones.
Pensemos en casos como Blade Runner, que un relanzamiento reciente contiene 5 versiones diferentes de la película. Puedes ver la que quieras con perfecta libertad. Si ves las ediciones especiales, realmente no estás viendo la película que marcó un antes y un después en la historia del cine. No estás viendo la verdadera película que definió el blockbuster. No es una película ganadora de premios de la Academia. Con esto en mente, hubo una persona que revivió de manera casi definitiva las versiones originales. A inicio de la década de los 2010, y con el aún reciente lanzamiento de la saga en Blu-ray, un chico de nombre Peter Harmy, de la República Checa, tuvo una idea. ¿Qué tal si, en vez de hacer rescalados de transfers o los mismos transfers, se reconstruyera la versión original? Teóricamente, si tomáramos varias fuentes de calidad competente y los mezclamos con un poco de animación, mucha rotoscopía y corrección de color, podríamos reconstruir la versión de cines en una calidad decente. Fue así como Peter puso manos a la obra y a su proyecto de preservación le llamó The Specialized Edition, las ediciones especiales. Este proyecto fue por mucho tiempo el definitivo para la preservación de estas dichosas versiones y por mucho el más popular, tanto que incluso llegó a gente como J.J. Abrams durante la producción del episodio 7. Todo esto también presentó otra idea de preservación mucho más emocionante. ¿Y si tuviéramos un rollo original y lo escaneáramos? Los rollos de película de 35 milímetros, al igual que los negativos de tecnología analógica, tienen una cualidad intrínseca de poder ser escalados hasta 4K y en algunos casos incluso hasta 8K, siempre y cuando los negativos estén en condiciones específicas. Es así como el proyecto 4K77 presentaba una teoría muy simple. Si conseguimos rollos originales de 1977 y los escaneamos y limpiamos a una calidad 4K, tendríamos la versión original definitiva de, al menos, la primera Star Wars. La cosa es que escanear y digitalizar esta tecnología analógica a calidad estándar y de manera profesional es muy caro. Los laboratorios de digitalización suelen cobrar por pie o por minuto de rollo, por lo que una película de 121 minutos, con un costo de escaneo, limpieza y manejo profesional, podría fácilmente superar los $10,000 a $20,000. Eso en precios de trabajos profesionales de alto nivel. Aunque la gente de Team Negative One, que son los responsables de este proyecto, no dan cifras de costos, hay que recordar que es un trabajo amateur, pero de una altísima calidad. Teniendo en cuenta toda la información anterior, uno solo puede imaginar la titánica tarea de hacer esto, sin mencionar la procedencia de los 2 rollos que conforman 4K77, que también deben ser carísimos. Además de todo, el trabajo de limpieza de grano y ruido digital. Y encima de todo, esto se hizo para el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. Con el lanzamiento de los proyectos 4K de Team Negative One, se podría decir que se logró la preservación definitiva de la trilogía original en su versión de cine. Con esto, regresa el mismo argumento. Entonces, ¿por qué se siguen quejando? Ahora sí pueden ver su dichosa versión original. Y aquí es donde aparece ya no un debate, sino una reflexión. La legalidad de todos estos proyectos de preservación que vimos a lo largo del video es cuestionable por lo menos. Aunque los creadores no reciben ni un centavo por sus trabajos de preservación, sí piden que al menos poseas ya una suscripción a Disney Plus o Blu-rays oficiales. Pero por esta misma razón, conseguir estos materiales no es tan simple como ir a un link y hacer clic en descargar. Requiere tiempo, conocimiento y en algunas ocasiones requisitos de internet o de equipo específicos. Esto aleja al consumidor que solamente quiere ver estas versiones, pero no tiene una velocidad de internet necesaria, o quien sí lo tenga, pero no donde reproducirlo o descargarlo, o simplemente alguien que no entiende de ISPs o newsgroups. Es así como gente se aprovecha de estas personas y comienzan a vender formatos caseros artesanales en sitios como eBay, cosa que no está bien y está prohibido en los fan edits. Estos proyectos no se deben vender ni comprar. Muchos argumentan que lanzar estas versiones de cualquier forma oficial sería una mina de oro para Lucasfilm y para Disney, pero aquel que sea entusiasta de esta franquicia y más aún los aficionados al cine tienen que saber de estas versiones y por qué son tan importantes. Son muy importantes porque simplemente fue la semilla de un montón de cosas que hoy existen. Fue el inicio del blockbuster, la inspiración para mucha de la ciencia ficción y fantasía espacial contemporánea. Hablamos de unas películas que cambiaron la forma de hacer cine y que dejaron una marca duradera en la cultura popular y cultura general.
El enterrar las dichosas versiones es enterrar el inicio de un legado de leyenda para ser reemplazado por unas versiones que son el equivalente a un Frankenstein visual. La esperanza de que se lance por fin las versiones de cine revivió un poco cuando apareció una versión original de Una Nueva Esperanza en el servicio Roku, que fue de hecho la The Specialized Edition, pero fue removida tiempo después. En lo personal, lo que me entusiasmó más sobre este tema fue que, de manera oficial, se proyectaría un rollo original de la primera Star Wars en el Film on Film Festival en Londres el pasado junio de este año 2025. La particularidad fue que se proyectó completamente de manera análoga. Fue exactamente la misma experiencia que verla en 1977, lo que provocó impresiones mixtas, pero lo importante es que ahora se le dio foco a esta versión. Eventualmente se anunció que la original Star Wars volverá a cines en 2027 por su 50 aniversario, y curiosamente, poco después de ese anuncio comenzaron a salir a la luz unas supuestas filtraciones. Clips de pruebas de una supuesta restauración de la primera Star Wars aparecieron en YouTube. Lo raro o lo particular es que la calidad era muy superior a cualquier restauración vista anteriormente, incluso muchísimo mejor que 4K77. Por unos cuantos meses los fans estuvimos escépticos. Quizás solo se trata de algo hecho con IA o, en el peor y más miserable de los casos, una nueva super edición especial. Hasta que, finalmente, el 5 de diciembre del 2025, Lucasfilm y Disney hicieron completamente oficial que el reestreno de Una Nueva Esperanza en cines llegaría en febrero del 2027 y en su versión de cines original completa y nuevamente restaurada. Todo resultó ser cierto. Por fin, después de prácticamente 50 años, lo obtuvimos. Todos los fans de Star Wars podremos volver a disfrutar la versión original en cines y en una calidad digna de las pantallas de la década. Aunque aún queda una cuestión importante para todo este tema. Sí, es una victoria para los fans, pero ¿qué hay del resto de la trilogía? Los episodios 5 y 6 ya se relanzaron anteriormente y no tuvieron ninguna restauración ni hubo intenciones de hacerlo. ¿Será que podremos ver la misma práctica en estas dos películas? ¿Tendremos nuevas versiones de formato casero con esta nueva restauración de Star Wars? ¿Saldrá en Disney Plus? Sí, es una pequeña victoria, pero puede que no sea el fin del debate como tal. La preservación del arte es algo que debería tener mucha más importancia o conciencia, tan simple como conceptos como la emulación en videojuegos, o en meses recientes la preservación de pósters antiguos, la restauración de antigüedades, etc. Todo esto es importante porque es historia de la humanidad. Es un testamento de nuestro paso por esta existencia. Si tenemos la suerte y la dicha de que tengamos restauraciones nuevas de toda la trilogía original, más allá del relanzamiento en cines, y se terminan lanzando en Disney Plus o en Blu-ray, será el fin de este tema por completo y para bien, una victoria para la preservación del arte. Pero será en ese momento, mucho más que nunca, que debemos agradecer, recordar y seguir promoviendo a las personas que dotaron de importancia, pasión y amor por la conservación de estas películas. Son el testamento de la importancia de las versiones originales de Star Wars, su impacto en el cine, la cultura popular y el mundo.